Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en estas clases, 30 minutos para renovar tu fe. Y ya vamos en este esfuerzo por aproximarnos a la Biblia en la cuarta clase, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre las claves de la Antigua Alianza. En mi opinión, es una de las clases más importantes porque aquí vamos a intentar explicar los conceptos básicos que hacen posible la comprensión de la historia sagrada, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra clave? Que sería lo primero. Entonces, clave, si nos vamos al ámbito de la música, imagínense que tenemos un pentagrama y tenemos todas las notas y la clave está al inicio del pentagrama y hay distintas claves, clave de sol, clave de fa. De acuerdo de la clave que sea, la música que se interpreta es distinta, ¿no? Esto es para los conocedores más de la música, pero también podemos entender el tema de clave como aquel concepto o conjunto de conceptos que una vez que se tienen, hacen posible la comprensión de una realidad. Por ejemplo, cuando se está investigando una situación, supongamos que es un evento policíaco, la clave a través de la cual encontraron la solución fue aquel hecho concreto. Entonces, la clave vendría a ser como aquello sin lo cual no sería posible la comprensión de lo que se está realizando, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos rápidamente, ¿no?, en que la historia sagrada es una historia de salvación. Cuando nos acercamos a la Biblia, como decíamos en las clases anteriores, una persona que se acerca a leer la Biblia está buscando no solamente un texto literario, sino que está buscando la voz de Dios que se refleja a través de aquella historia. Sabemos que la Biblia no es solo un libro, sino, como decíamos en clases anteriores, es una colección de libros escrita a lo largo de muchos siglos diferentes por autores humanos distintos, los hagiógrafos, que inspirados por el Espíritu Santo pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería que quedara claro para los que leeríamos después. Es un libro sagrado, ¿no? Entonces, existe una narración que está detrás de la historia que estamos leyendo, ¿no? Es decir, que la historia, el contenido, la narración que viene recogida a lo largo de todos esos textos es la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios se ha acercado al hombre, en primer momento ha creado al hombre para que pueda gozar de la verdad, de la belleza, del bien, y una vez que el hombre pues, peca y se pervierte, pues la historia de la salvación viene a ser ese conjunto de esfuerzos de Dios a lo largo de la historia para acercarse al hombre y ayudarle y conducirle hacia su salvación. Podríamos poner el ejemplo de cuando una persona se va al Ávila, a la montaña, caminando, y supongamos que está caminando por allí, pero se pone en un lugar peligroso y se desliza por un barranco, ¿no? La historia de la salvación vendría a ser aquel conjunto de esfuerzos que las personas que le quieren hacen por recuperarle, rescatarlo, volverlo a la vida ordinaria, curarlo del trauma que vivió, etc. En el caso de la Biblia, la historia de la salvación, pues viene a ser entonces el esfuerzo de Dios por rescatar al hombre del pecado y poderle llevar nuevamente a una vida feliz. Y decimos que la Biblia recoge también una pedagogía profunda y que es preparación evangélica. Esto se dice en el sentido de que a lo largo de los siglos Dios fue preparando primero a personas concretas y después a un pueblo, el pueblo de Israel, para que en el momento de la plenitud de los tiempos, que era cuando iba a llegar Jesucristo, Cristo pudiera encontrar quien entendiera lo que él estaba diciendo, ¿no? Porque si no hubiera habido esa intervención divina a lo largo de todos esos siglos, a través de los patriarcas y de los profetas, etcétera, pues al momento en que hubiera llegado Jesucristo, quizá no hubiera encontrado personas que hubieran podido acoger el mensaje
evangélico. Y también quisiéramos, antes de ya entrar en materia, en las claves, ¿no? Darnos cuenta de que el Antiguo Testamento, que es de lo que vamos a hablar en esta clase, las claves de la Antigua Alianza o Antiguo Testamento, pues el Antiguo Testamento tiene un valor permanente para el cristiano, ya sea católico o ya sea protestante, para el judío, porque, y para cualquiera, ¿no? O sea, no, para cualquier persona, aunque no tenga una fe que provenga directamente de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento se encuentran respuestas a las preguntas del hombre sobre el mundo, la existencia, el gozo y el sufrimiento, la vida y la muerte. Entonces, cualquier persona que se acerque como con ese deseo de encontrar respuestas a las verdades más profundas sobre la existencia del hombre, las puede encontrar en la Biblia. Y entonces vamos a ver cuáles son esas claves, esos conceptos básicos que vamos a ir encontrando a lo largo del Antiguo Testamento. Elección, la elección, Dios elige a personas concretas o al pueblo. La promesa, Dios a ese elegido le hace una promesa, ¿no? Y establece con la persona una alianza, con la persona o con el pueblo de Israel, ¿no? Establece una ley que para vivir verdaderamente la alianza, el pueblo, para mantenerse en la alianza con Dios, vive esos preceptos que Dios ha dado, esa ley. Dios promete la tierra prometida, perdón por la redundancia, es decir, un lugar en donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y habrá un orden y habrá paz y se podrá dar culto a Dios y vivir de una manera pues en paz y en convivencia con los demás pueblos, ¿no? También el templo es uno de los conceptos básicos porque al prometer que una tierra donde Dios habitará con los hombres, el templo es el lugar de la habitación de Dios con en la tierra, ¿no? Y el lugar donde el hombre puede encontrar a Dios, un Dios que es el creador del mundo, pero que quiere hacerse presente entre los hombres, ¿no? Luego está el concepto también de exilio, es aquella vivencia del pueblo de Israel que por no cumplir la ley, por romper la alianza, recibe un castigo que es salir, ¿no?, de la tierra que había conquistado con tanto esfuerzo, salir por la fuerza porque fueron llevados a cautiverio, ¿no? Luego el Mesías, ¿no?, que es como esa noción de aquel Salvador esperado que iba a rescatar al pueblo del exilio e iba a restaurar el reino que se había logrado tener mientras estuvieron en esa tierra prometida. Y por último, la sabiduría, que vendría a ser entonces como ese conjunto de vivencias, ya no es solamente la ley, ¿no?, lo que hay que hacer o no hay que hacer, sino es un conjunto de experiencias de vida que se recogen a lo largo de los siglos, en donde el hombre, pues bueno, y el concepto de sabiduría, nada, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces aquí mencionamos pues esas claves que vamos a ir ahora detallando un poquito más. Intentaré ir rápido, aunque como les decía antes, pienso que esta es una de las clases más importantes porque nos puede ayudar a entender realmente el mensaje de salvación recogido en la Biblia. Entonces, elección, ¿no? Elección. Dios, que es uno y único, elige, ¿no? Elige a un pueblo, que es el pueblo de Israel, para ser instrumento de salvación de los demás pueblos. Pero antes de eso, Dios ha elegido personas concretas. Por ejemplo, después de la creación, de la expulsión de Adán del paraíso y de que la humanidad se pervirtió, Dios elige a Noé, y establece con él una alianza, ¿no?, antes del diluvio universal. En Noé, pues a partir de él se recomenzará una nueva humanidad, ¿no? Después, Abraham también es elegido por Dios. Más adelante iremos viendo lo que Dios les promete
a cada uno de ellos, ¿no? Moisés es también elegido por Dios y comienza a ser el padre o el guía de un gran pueblo que es el pueblo de Israel a la salida de Egipto. Pero verdaderamente el elegido es Jesucristo. Es Dios que viene a la tierra y es la persona en la que se cumplen todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Decíamos que estamos hablando de las claves de la Sagrada Escritura. La primera era elección y luego vemos las promesas. O sea, Dios elige, ¿no?, a personas o a un pueblo y le promete algo, ¿no? ¿Qué le promete? En el caso del pueblo de Israel, constituido ya después de la salida de Egipto, Dios lo que le promete es una tierra en donde podrán vivir los israelitas de acuerdo a la ley de Dios, en paz unos con otros y en una relación con su Dios. Bueno, Dios será su rey, ¿no? Es el reino de Cristo. Perdón, de Cristo no, porque eso es el Nuevo Testamento, el reino de Dios. Bien, entonces Dios promete, ¿verdad?, a su pueblo una tierra en donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Pero, volviendo para atrás, decimos entonces que ¿cuáles son las promesas de Dios a lo largo de esa historia de la salvación, ¿no? En primer lugar, tenemos que Adán, habiendo pecado, Dios le expulsa del paraíso, pero Dios no lo deja como, no lo expulsa y lo deja como sin esperanza, sino que le promete que habrá una liberación y una victoria frente al mal. No le dice, pondré enemistad entre ti, que es la serpiente, ¿no?, que es la personificación del mal, el demonio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, ¿no? O sea, no habrá, va a haber enemistad entre el mal y el bien. Y el bien vencerá el mal. Es lo que Dios promete a Adán a la salida del paraíso. Luego, con Noé, cuando después del diluvio, ¿verdad?, universal, Dios le promete un nuevo orden en el mundo, porque el mundo se había pervertido hasta tal extremo que Dios tuvo que elegir un pequeño grupo de personas y le pidió a Noé que construyera el arca y que pusiera allí pues, especies de vegetales y animales, y eso es como desde donde recomienza la población de la tierra nuevamente, pero allí todavía no se ha constituido el pueblo de Israel, va a ser más adelante, ¿no? Pasan los siglos y llega Abraham, y ya estamos en el siglo XIX-XX antes de Cristo. A Abraham le pide que salga de su tierra, que vivía en Ur, en el actual Irak, ¿no?, y que salga de allí y que le promete una nueva tierra y le promete una descendencia numerosa. Abraham era ya anciano y Sara, su mujer, también, y conciben un hijo que es Isaac, y luego vendrá Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es José, que es el que va a establecerse junto con, bueno, es una historia más larga, pero llega a Egipto y allí es el que está al mando de, pues bueno, de la gente, es una persona de confianza del faraón. Bueno, pero entonces de quien estábamos hablando era de Abraham, y Dios le promete una descendencia numerosa y la tierra prometida, como decíamos, ¿no? Luego, con Moisés sigue pasando el tiempo y luego de la salida de Egipto, ¿verdad? Dios lo que le había dicho a Moisés era que iba a librarlos de la esclavitud, ¿verdad? Y que los llevaría a una tierra también que emanaba leche y miel, que es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y aparte de eso, una vez que salen de allí, entonces le da la ley, que vamos a ver ahora. Entonces, hemos visto la elección, Dios elige personas, ¿verdad? Les promete algo y establece con ellos una alianza. Una alianza viene a ser como un pacto, ¿verdad? Normalmente los pactos se establecen entre dos personas y cada una se obliga a cumplir la parte que le corresponde,
y hay una igualdad entre las partes y bueno, se asume que ambas partes van a cumplir con lo que se establece, ¿no?, en esa alianza. En el caso de la alianza de Dios con su pueblo, existe una diferencia, porque Dios es omnipotente, creador, excelso, ¿no? Y el hombre, hay como una gran desigualdad, es la criatura, es, pues bueno, una alianza, es más bien, Dios promete a ese pueblo de Israel ser su Dios y pide que le sea fiel, que cumpla las normas que le va a dar, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la ley, ¿no? Entonces, en el caso de la alianza, es Dios quien toma la iniciativa de establecer ese pacto, es un pacto entre desiguales y les pide a cambio que sean fieles. Toda la historia del pueblo de Israel es la historia de la infidelidad a la alianza, el perdón de Dios nuevamente el restablecimiento por su misericordia, o sea, Dios no le abandona, ¿no? La primera alianza es la de Noé, ¿no?, que fue sellada, el sello de la alianza, o sea, como el signo de que ambos habían quedado, bueno, de acuerdo, era el arco iris, como recuerdan cuando ya termina el diluvio, pues surge un arco iris que era como el compromiso de Dios de no volver a enviar el diluvio a la tierra, de no exterminar a la humanidad. Con Abraham, ¿verdad?, le pide, bueno, le promete lo que decíamos antes, una descendencia numerosa y una tierra donde podrían establecerse, y la señal del establecimiento del pacto entre Dios y Abraham es que todos los que pertenecieran al pueblo de Israel deberían circuncidarse, ¿no?, y los varones, por supuesto. Luego viene Moisés, ¿verdad? Y el momento en donde ya han salido de Egipto con todos esos portentos de parte de Dios, el momento en que se establece la alianza es en el monte Sinaí, el momento en el que Dios entrega a Moisés el decálogo, ¿no?, que era esos 10 preceptos que su pueblo debía cumplir para mantenerse firme en la alianza, ¿no? En ese momento entrega no solo el decálogo, sino también el código de la alianza y un código ritual. Es decir, los constituye ya no solamente, no es que simplemente hacen un pacto, no una alianza, sino que Dios los configura como reino de sacerdotes y nación consagrada. Es decir, no es un pueblo cualquiera, es un pueblo de aquellos que son el pueblo de Dios, por eso es una nación consagrada. Y más adelante Josué, que es el que sigue a Moisés, es el que entra verdaderamente en la tierra prometida, una vez que se establecen allí, renueva la alianza en Siquem. Más adelante los profetas anuncian que habrá una nueva alianza, que ya no estará tallada en piedra como la alianza de Moisés, sino que Dios pondrá la ley en su pecho, y dice Dios, pondré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ¿no? Es una ley de una naturaleza distinta, es una ley interna, es la ley de la gracia que comienza con nuestra redención, con Jesucristo, en la cual ahora nos comportamos no solamente como el pueblo de Dios, con el que se ha hecho una alianza, el pueblo con su Dios, sino somos hijos suyos, ya no solamente su pueblo. Y por tanto la ley ya no está inscrita en algo externo a uno, cosas que uno debería hacer, sino que como uno es hijo, ya se sabe cómo uno vive de acuerdo a la dignidad de hijo, y esa es la ley de Dios, ¿no? Seguimos entonces con la ley. Decíamos, Dios elige a personas concretas o a un pueblo, luego les hace una promesa, después de la promesa se realiza una alianza que queda sellada con un signo, por ejemplo el arco iris, la circuncisión, la entrega de las tablas de la ley, ¿verdad? Y le entrega ya concretamente a Moisés la ley, ¿no? ¿Qué viene a ser esta ley?
La ley no son solamente la tabla de los 10 mandamientos, sino es toda una normativa que el pueblo debe cumplir para mantener la alianza. Esta ley, ¿no? Este conjunto de prescripciones, están contenidas en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Penta viene de 5 primeros libros, que son Génesis, que narra la creación, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico. Allí viene como detallado cómo había de ser el modo en que tenía que vivir el pueblo de Israel, cómo sería el sacerdocio, cómo debían ser los actos de culto a Dios y pues muchas otras prescripciones. Y Moisés es quien recibe la ley y es, digamos, el autor de, el que recoge, ¿no? Todos estos 5 primeros libros es como son de Moisés. Y los principales hechos que vienen recogidos en el Pentateuco, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero hay dos que son muy importantes, que es el episodio de la zarza ardiente, en la cual Dios busca a Moisés para confiarle esa misión de sacar al pueblo elegido y le revela su nombre, el nombre de Dios. Desde ese momento hay una gran insistencia en el monoteísmo, porque tenemos que recordar que todos estos pueblos antiguos eran politeístas y el pueblo de Israel había de ser el pueblo de Dios, del Dios verdadero, un solo Dios, y eso iba a ser un trabajo un poco difícil, ¿no? Entonces, y no solo, o sea, en ese episodio de la zarza ardiente le da esa misión y le revela su nombre, que es como una manifestación de confianza de Dios en la humanidad, concretamente en la persona de Moisés. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios viene recogido en un tetragrama sagrado, 4 letras, YHWH, que significa Yahvé en hebreo, ¿verdad? Y bueno, aquí, aunque aquí quedó tapado por el dibujo, lo que significa es el que es. O sea, el nombre de Dios es yo soy, el que es, ¿no? O sea, la naturaleza propia de Dios es ser. Dios es el ser por esencia, ¿bien? Otro episodio importante es entonces ya propiamente el monte Sinaí, a la salida de Egipto, en el que Dios entrega las tablas de la ley a Moisés. Perdón. Y aquí podemos ver cómo en esos libros del Pentateuco viene narrada, pues, bueno, perdón, en el Pentateuco dijimos, son todo el cuerpo de libros de Moisés, ¿no? Pero Moisés no llega a a la tierra prometida, sino que es capaz, o sea, la puede ver desde un monte, ya están muy cerca, pero como recordamos, a la salida de Egipto, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas por el desierto durante 40 años, ¿no? Eso tiene una significación espiritual, pero esto hace que aquellos que salieron de Egipto, es como que si Dios hubiera querido que llegara a la tierra de Israel una nueva, pues bueno, una nueva generación. Eh, pues bueno, total, que Moisés muere en el siglo 3 a.C., justo a las puertas de la tierra prometida. Josué es su sucesor. Entonces, los siguientes libros que vienen después del Pentateuco son los libros de Josué, este señor que está aquí, ¿no? Que es el sucesor. Bueno, no el del dibujo, que eso es un dibujo, no el de la foto, que es Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos. Entonces, todos estos libros narran, ¿no?, la historia de Israel desde el siglo XIII a.C. hasta el año 104 a.C. Es decir, son muchos siglos. Y narran, en primer lugar, la conquista y posesión de la tierra prometida, la institución de la monarquía, la construcción del templo y la predicación profética. Aquí a la derecha vemos, vamos a ver, es
no sé si se ubican, ¿no? Pero bueno, este es el río Jordán, este es el actual Israel y Palestina, era la zona de acá. Entonces, los hebreos que venían por aquí abajo tuvieron que vencer a los filisteos, a los moabitas, a todos estos pueblos que estaban aquí para poder tomar posesión de toda esta tierra. Entonces, cada una de las tribus de las tribus de los hijos de Jacob, ¿no? Eran 12 hijos, cada uno de los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob había una tribu, ¿no? Entonces cada uno se estableció en un territorio concreto, ¿no? Rubén, Manasés, Neftalí, o sea, cada uno, Zabulón, o sea, cada uno de estos territorios era de una de las tribus de Israel. Entonces, bueno, seguimos. Aquí tenemos, perdón, porque, el reino, ¿no? Son otros de los conceptos claves, el reino. Volvemos a hacer el repaso, ¿no? Tenemos, primero era elección, después la promesa de Dios, luego se establece la alianza, luego de la alianza viene la ley, ¿verdad? Dios otorga la ley, luego está la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces vienen ya estos dos conceptos que son el reino y la monarquía davídica. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento está presente la idea de que Dios gobierna a su pueblo, es su rey, digamos, ¿no? No se habla de Dios como rey, sino de su reinado. Es decir, esto lo que viene a significar es que todo está sujeto al poder de Dios. Dios es soberano, ¿no? Dios es creador y la providencia de Dios gobierna todos los hechos, ¿no? Entonces, al Dios prometer a Abraham una tierra, ¿no? Y esto va como vinculado a que esa tierra sería el reino, es decir, el lugar en donde Dios establecería a su pueblo y mantendría su soberanía sobre él. Entonces, como dice aquí, ¿no? El reino, Dios había prometido la posesión de una tierra y esto ya trae a la mente de todos aquellos como un pueblo con un rey, ¿no? Y entonces se habla entonces siempre en el Antiguo Testamento de la soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre su pueblo, respetando siempre la libertad de los hombres, porque no es una soberanía que impone, sino que cuenta con la libertad de cada uno. Entonces, ese término reino de Dios hay que entenderlo como el ejercicio del poder divino y de su providencia sobre los hombres. Es el reinado de Dios en el que se realiza el plan de salvación. O sea, Dios va llevando los acontecimientos, gobierna con su providencia la historia y va moviendo a los hombres con su libertad hasta llegar al momento, al cumplimiento de la redención, ¿no? Bueno, y viene entonces la monarquía divina. Si estamos hablando de que Dios es soberano, ¿verdad? Entonces, aquellos hombres de aquel momento, una vez establecidos en la tierra prometida, ellos ven que todos los pueblos de los alrededores tienen reyes, ¿verdad? Y ellos quieren un rey. Y en ese momento el pueblo de Israel comienza a pedir a Dios un rey. Dios les escucha, pero al mismo tiempo está como molesto, digamos, en una terminología como muy humana, porque se da cuenta de que el pueblo no se da cuenta de que lo mejor que les puede pasar es tener a Dios como soberano, pero ellos quieren un soberano que puedan ver directamente, ¿no? Un rey como los demás. Se sienten como a menos en relación a los otros pueblos adyacentes porque no tienen un rey y una corte y todas estas cosas, ¿no? Pero se ve claramente en el Antiguo Testamento cómo ese rey que Dios les permite tener es un rey que elige él mismo. Le pide al profeta que vaya y lo busque en tal lugar. El profeta va viendo todos los hijos de la persona que le había dicho que fuera a ver, hasta que llega el más pequeño y lo unge, le unge con aceite, que viene a significar
pues el derramarse del Espíritu Santo sobre el que iba a ser el rey. En este caso, el primer rey es David, y aquí lo tenemos, este es el David de Miguel Ángeles, ¿no? Bueno, entonces, este periodo en el cual David es rey es el periodo del esplendor del pueblo de Israel, porque David le gobierna con sabiduría, es un hombre amante de Dios que sigue sus preceptos, mantiene su alianza, pero eso no significa que David no tuviera errores importantes, pero en realidad en su vida personal, ¿no? Pero en cuanto a su gobierno, se recuerda la época de David como la época del esplendor del pueblo de Israel. Un hecho muy concreto del tiempo de David es que como ya el pueblo se ha establecido en la tierra de Canaán y la tienda donde estaba el arca de la alianza y el candelabro era como el lugar perdón, donde los hombres podían hablar con Dios, estaban en una tienda porque como ellos eran nómadas, eh, montaban el campamento, ¿no? O sea, levantaban las tiendas y las volvían a montar más adelante, ¿no? O sea, iban poniendo las tiendas en los distintos lugares por donde iban pasando. Pero una vez establecido en un lugar fijo, David piensa que él debe construir un templo en donde se pueda rendir culto a Dios ya de una manera pues pública y estable y con un culto y sacerdotes y todo, ¿no? Entonces, Natán, que era un profeta de aquella época, le dice de parte de Dios que como él le va a edificar el templo, o sea, Dios le promete que de su descendencia saldrá el Mesías. Bien, el rey que sigue, perdón, el rey que sigue a David es Salomón, su hijo, y Salomón es quien verdaderamente construye el templo. Aquí entonces viene otro concepto clave que es el templo de Jerusalén. Esta es una maqueta, porque este templo no existe ya, ¿verdad? Esta es una maqueta de lo que se sabe de cómo era el templo, ¿no? Según las descripciones antiguas. Es el templo de Salomón, que quiso hacerse con el máximo esplendor para adorar a ese Dios que les había sacado de Egipto, ¿no? Y pues bueno, aquí está el templo, la maqueta antigua, ¿no? Aquí vemos, esto que está aquí debajo, pues sería un acercamiento a este templo de aquí arriba, ¿no? Eh, aquí arriba a la derecha vemos el muro de los lamentos, o sea, esta sigue siendo el templo de Jerusalén antiguo, ¿verdad? Y esto es lo que en la actualidad es el muro de los lamentos. De este templo no queda nada, lo único que queda es este muro que está aquí. Y en la actualidad, aquí tenemos, ¿no? O sea, es esta misma maqueta que veíamos aquí arriba, está aquí está el muro de los lamentos, ¿verdad? Explanada en la época del templo, y actualmente lo que hay es la mezquita de la cúpula dorada, ¿no? Todo esto es esta gran explanada, ¿verdad? Y aquí está el muro de los lamentos, donde actualmente siguen yendo los judíos a rezar, ¿no? Que seguramente hemos visto muchas fotos de ese lugar. Bueno, entonces, el exilio y el mesianismo, ¿no? Entonces, después del reinado de David y de Salomón, los reyes del linaje de David incumplen la alianza, abandonan a Dios, ¿no? Y su ley. Y entonces los profetas de esa época hablan de parte de Dios y les amenazan y les explican y les advierten que se han alejado de la ley de Dios, que han abandonado al único Dios y se han prostituido, han adorado nuevos dioses, se han mezclado con otros pueblos, es decir, se olvidaron de todo, digamos, ¿no? Como no se convierte el pueblo de Israel, Dios cumple sus amenazas y el pueblo de Israel es deportado. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo ocurrió esto, ¿no? La misericordia de Yahvé se mantiene de todas maneras durante todo el tiempo del exilio, es decir, ellos se saben que no están abandonados por Dios y que tienen esperanza en ser salvados por Él y que se vuelva a restablecer
el reinado en el Monte Santo, que es Jerusalén. Entonces, en la época del exilio, ¿no?, en Babilonia y en Asiria, es cuando se surge y se consolida la expectación del Mesías, pero le entienden como un mesianismo nacionalista y político. Es decir, piensan que va a venir, pues, no sé, un general que los va a liberar de su dominio, los va a sacar de allí y los va a llevar nuevamente a su tierra. Y bueno, realmente ese no era el mesianismo que Dios tenía pensado, ¿no? Ese mesianismo surge de que estas personas, los israelitas, leyendo en las escrituras, reinterpretan las escrituras a la luz de su nueva situación de deportados y entonces comienzan a vislumbrar la figura del Mesías. El mesianismo se consolida entonces después del exilio, aunque está presente desde que Natán, ¿no?, se acuerdan que veíamos antes, le prometió a David que de su estirpe surgiría el Mesías. Y esto fue en el año 1000 a.C., ¿no?, la promesa de Dios a David. ¿Dónde fue el exilio? ¿No? Entonces, Babilonia es uno de los lugares donde fueron deportados, ¿no? Es una zona, perdón, entre los ríos Tigris y Éufrates, un área muy fértil que es el origen de la actualidad, de las civilizaciones, ¿no? Y es la zona no desértica del actual Irak en el noroeste de Siria. La arqueología ha demostrado que en este privilegiado espacio nació hace casi 6000 años gran parte de la cultura de nuestros días: las ciudades, la escritura, la realeza, la contabilidad, la división del trabajo, el dinero, las leyes, la literatura, el comercio, la arquitectura monumental, la rueda, el sistema sexagesimal con el que todavía hoy medimos el tiempo, y un largo etcétera de avances que han hecho al hombre un ser social, debe ser, pero no terminé de copiar, disculpen. Bueno, entonces aquí tenemos una muestra del arte de Babilonia, ¿no?, del periodo arcaico II. Entonces, aquí a Babilonia es donde fueron deportados, ¿no?, ¿cómo se llama? El pueblo de Israel, aunque fíjense que esta cultura surge 6000 años antes de Cristo, y ya verán que los los israelitas estuvieron allí bastante después. ¿Cómo fueron las deportaciones? El pueblo de Israel, que estaba aquí, en esta zona, como veíamos antes, ¿verdad? Después de Salomón se dividió en el reino del norte, que tenía la capital en Samaria o Samaria, y el reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén. Entonces, son deportados, o sea, el ejército de los asirios y los babilonios, los persas, bueno, atacan aquí y bueno, los vencen, destruyen el templo y destruyen todo lo que estaba aquí y se los llevan. Esto es el año 587 a.C., la deportación a Babilonia. Y aquí, en el Reino del Norte, la deportación es el 721 a.C., lo llevan a Nínive. Aquí tenemos también muestras del arte sumerio. Esta línea de tiempo de la Biblia es muy interesante. Voy a intentar ir rápido también porque, bueno, ahí está la creación, la torre de Babel, donde se confundieron las lenguas, Abraham, Isaac, Jacob y José, desde 2165 hasta 1800, Moisés, ¿verdad? Todos estos hemos hablado ya de ellos. Josué, es la época del éxodo, ¿no?, la salida de Egipto, la entrega de la ley, la conquista de la tierra prometida, y una vez establecido el tiempo de los jueces, ¿de acuerdo? Y después viene el periodo de la monarquía, donde tenemos a Saúl, que fue el primer rey, después David, Salomón, ¿verdad? Entonces, en la época de David y de Salomón es cuando se constituye el templo. A la muerte de Salomón vienen otros reyes y se divide el reino de Jerusalén en el reino del sur, que sería Judá, con capital en Jerusalén, y el reino del norte, que es Israel, con capital en Samaria. Estos son los profetas
que profetizan en el reino de Judá, y estos son los profetas, Elías, Eliseo, Jonás y Oseas, que profetizan en el reino del norte. ¿Qué ocurre? El reino permanece dividido, cada quien en su lugar, pero entonces comienzan las deportaciones. La primera deportación a Babilonia es en el 597, la segunda en el 586, ¿no? Del reino del sur, y en el 722 la deportación a Asiria. Bien. Luego vienen los regresos, ¿no? De Babilonia nuevamente a Jerusalén. ¿De acuerdo? Luego viene un tiempo largo, ¿verdad? Que es el tiempo en el que, bueno, son bastantes siglos, en donde se narra la historia de Israel, ¿verdad? Hasta la llegada de Jesucristo, ¿no? Que como sabemos por las clases anteriores, aunque el calendario universal se estableció que el año cero sería el año, bueno, del nacimiento de Cristo, el calendario se dividió en dos partes a partir del año cero, que sería el año en el que nació Cristo, pero ese cálculo estuvo mal hecho y realmente los datos históricos demuestran que Jesús nace en el 5 antes de Cristo, ¿verdad? Y luego comienza entonces su ministerio público y bueno, toda la historia de la iglesia hasta el año 100, que es cuando, el año 95, ¿no? Pero bueno, digamos 100, que es el año de la muerte del último apóstol, que es Juan, y este momento entonces cierra el periodo de la revelación. Nosotros estamos ahora en esta época en la que ya hemos recibido toda la revelación y esperamos la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Otro concepto clave, ya estamos terminando, perdonen, es el concepto de la sabiduría. Entonces, podemos recordar, en una de las clases anteriores hablamos que la Biblia de Israel tenía como tres partes, ¿no? Por una parte era la ley, que todo ese conjunto de enseñanzas recogidas en el Pentateuco, en donde se habla de las relaciones del hombre con Dios y entre los hombres entre sí. Otra parte, otros libros, que son los libros proféticos, que recuerdan, los profetas son enviados de Dios para recordar a Israel que cumpla la ley para que permanezca fiel a la alianza, ¿verdad? Son otra serie de libros del Antiguo Testamento. Y luego hay otros que se llaman los escritos o ketubim, que son libros sapienciales, ¿no? Entonces, estos libros sapienciales completan la preparación para la llegada del Evangelio, desarrollan contenidos de la recta conducta del hombre ante Dios y los demás, no como normas morales, sino como reflexiones religiosas. Es como una experiencia vivida. Estos libros sapienciales recogen, o sea, como la buena conducta, lo que es vivir bien según la ley de Dios, pero no está tan vinculado a la historia de Israel, sino que son como unos diálogos y unas enseñanzas, por ejemplo, el libro de Job, ¿no? O el Cantar de los Cantares, que tienen una sabiduría natural que también se confronta con una sabiduría sobrenatural, pero que no está tan ligada con la ley de Moisés y la historia de Israel, ¿no? Entonces se convierten en un instrumento maravilloso de diálogo con todos aquellos que no eran israelitas. Es como toda la sabiduría del pueblo de Israel, ¿no? Que tiene gracias a la revelación divina, perdón, puede ofrecerse al resto de los pueblos gracias a los libros sapienciales. Bien. Bueno, ya entonces con esto terminamos. Todo el Antiguo Testamento, como decíamos también en otra de las clases, prefigura el Nuevo Testamento, se ordena al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento del Antiguo, es decir, con la llegada de Jesucristo se cumple todas las profecías y es como que ese Dios que había ido acercándose al hombre para irle llevando poco a poco hasta la plenitud de la sabiduría para poder recibir la revelación que le venía a entregar Dios mismo encarnado, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento
es la preparación para el nuevo, y en el nuevo se da la plenitud del antiguo, ¿no? El mismo Jesucristo dice en un momento, yo no he venido a abrogar la ley, ¿no? Sino a darle su pleno cumplimiento, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de tipología, es que hay acontecimientos del Antiguo Testamento que son figura del Nuevo Testamento. Aquí no me detengo porque ya hablamos de eso en otras clases y bueno, ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y pues si tuvieran alguna pregunta o alguna observación, pues con mucho gusto pueden escribir a ese correo. Nos vemos el próximo martes, que ya sería la última clase sobre las Sagradas Escrituras, en la que vamos a hablar sobre las claves, igual que hoy, pero del Nuevo Testamento. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y hasta pronto, hasta el martes que viene.